todos, bienvenidos a este nuevo video para el canal. Un nuevo video del curso de procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, hoy vamos a hacer un capítulo un poquito más corto de lo normal. Vamos a hablar sobre la generación de texto, cómo usar los modelos de Markov para hacer esta generación de texto y algunos cambios que vamos a hacer para considerarlo en los siguientes capítulos. Bueno, hasta el momento hemos usado los modelos de Markov para la categorización de textos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el capítulo anterior, en el ejemplo de Python que vimos, tomamos dos autores que fueron Pablo Neruda y Benedetti y entrenamos modelos con los poemas de Neruda, con los poemas de Benedetti, y hicimos un predictor de si le entregamos un poema, cuál era la probabilidad de que perteneciera a Benedetti y cuál era la probabilidad de que perteneciera a Neruda, en base al texto que contenía este poema o estos textos que le estábamos entregando. Esos modelos se consideran modelos supervisados. ¿Por qué? Porque yo le estoy entregando una etiqueta, estoy entrenando el modelo con una etiqueta y lo que quiero predecir es esa etiqueta. La etiqueta acá era o Neruda o Benedetti. A diferencia de eso, lo que vamos a hacer ahora son aprendizajes no supervisados, que no necesitamos etiquetas para entrenarlos, simplemente en base a la historia vamos a obtener ciertas probabilidades y después nosotros tenemos que generar y seleccionar cuál sería la palabra siguiente más adecuada. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá, nosotros vamos a tener una lista como una bolsa de palabras para dar un ejemplo, y nosotros vamos a tener una frase y por lo tanto con cierta probabilidad el modelo va a escoger una palabra que se pueda ajustar de mejor manera a la frase, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Nosotros ya vamos a tener la matriz de transición y en base a la matriz de transición vamos a tener ciertas probabilidades. Por lo tanto, con esas probabilidades nos va a tirar cuál sería la palabra más adecuada para la frase. ¿Cuál es el problema de esto? Que en los modelos de Markov, como lo hemos visto actualmente, la palabra siguiente solo depende de la palabra actual, o la palabra actual depende solamente de la palabra anterior. Entonces, por ejemplo, si aquí yo tengo la casa del perro y quiero predecir la siguiente palabra, el modelo de Markov solo me estaría considerando en este caso perro. Por lo tanto, se basaría en solo la palabra perro para predecir la siguiente. Entonces, por ejemplo, si la palabra que más aparece históricamente con la palabra perro es, por ejemplo, ladrar, lo más probable es que el modelo me prediga que la siguiente palabra sea ladrar. Por lo tanto, sería la casa del perro ladrar. Y no tendría ningún sentido en esta oración. Entonces, ¿cuál sería una forma de solucionar esto? En vez de tomar solamente un estado, sería tomar dos estados. Entonces, en vez de que el modelo me prediga la siguiente palabra en base a perro, simplemente también me debería predecir, ok, tiene que considerar la palabra del y la palabra perro para predecir la siguiente palabra. O quizás tomar tres estados. Sería casa del perro para predecir la siguiente palabra. O la casa del perro. Entonces, ¿cómo vamos a modificar eso? Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de solamente tomar la siguiente palabra que sería del perro, y eso se llamaría modelo de Markov de segundo orden. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que tendríamos una nueva manera de almacenar y representar las probabilidades de transición, ¿ok? Voy a traerme de nuevo aquí la frase para que se entienda mejor. En el caso de los modelos de Markov de segundo orden sería una matriz tridimensional. Ya no tendríamos una matriz bidimensional en donde tendríamos cada una de las palabras y diríamos, ok, ¿cuál es la probabilidad de que si estoy en la me pasa casa, si estoy en la me pasa del, si estoy en la me pasa perro, etcétera? Sino que tendría tres dimensiones. ¿Por qué? Porque ahora no sería solamente, ok, ¿cuál es la probabilidad de que de perro, por ejemplo, me pase a la palabra es? Sino que tendría que ser, ok, ¿cuál es la probabilidad, dado que estoy en perro y que antes estuve en del y que antes estuve en casa y antes que estuve en la, que me prediga la palabra es? Pero como una ecuación de Markov de segundo orden, solamente voy a considerar dos estados. Sería, ¿cuál es la probabilidad de que la siguiente palabra sea es, dado que ahora estoy en perro y que mi palabra anterior era del? Entonces, eso sería un modelo de Markov de segundo orden, que la siguiente palabra no solo dependa de esta, sino que de esta y la palabra anterior. Por lo tanto, la probabilidad quedaría representada así como A de IJK es la probabilidad de que, dado que el sistema estaba en el estado I, en el tiempo t-2, está el tiempo t-2 sería del, o sea, es la probabilidad de que el sistema estaba en el estado I en el tiempo t-2, o sea, estaba en la palabra del en el estado t-2, y en el estado J, es decir, en el estado perro, en el tiempo t-1, estará en el estado K, es decir, en es, en el tiempo t. Así que ya agregando en una dimensión más. ¿Cuál es el problema de esto? Es que computacionalmente se pone un poquito más engorroso, pero el modelo se hace mucho más robusto. ¿Y qué pasaría? Ok, entonces en vez de tomar dos dimensiones, tomemos tres dimensiones, o sea, una dimensión más, o sea, un tiempo más, en vez de segundo orden, un tercer orden o de cuarto orden. Se podría hacer, los modelos quedarían mucho más robustos, pero es que a medida que aumenta el número de estados, también va a aumentar el tamaño de la matriz, como ya vimos, y va a crecer de forma exponencial. Y obviamente este problema llevaría a una eficiencia computacional desastrosa y bueno, tendríamos que necesitar
unos recursos muy grandes para poder hacer la implementación y los cálculos. Entonces, bueno, aquí vamos a tener que decidir hasta dónde vamos a llegar con estas dimensiones en base, bueno, a nuestras capacidades de computación, del computador o de las máquinas, de procesamiento, básicamente. Así que muchas veces por eso los modelos de Markov se dejan de lado, por ejemplo, con las redes neuronales, dado que son mucho más eficientes en términos computacionales que un modelo de Markov, pero aún así es importante revisar esto. Así que bueno, este es el video cortito que yo quería mostrar, que vamos a hacer algunos cambios a los modelos de Markov ya en el siguiente ejercicio. Vamos a considerar estas matrices de segundo orden, de tercer orden, etcétera, para empezar a hacer la predicción de texto, o más que la predicción de texto, la generación de texto. Así que eso, espero no se hayan complicado mucho con este capítulo, que es bastante teórico, pero ya cuando hagamos el ejercicio en los próximos capítulos se va a entender mucho mejor. Así que los invito a suscribirse, darle like al video, espero que estén disfrutando el curso y nos vemos pronto. Un abrazo, que estén bien. Chau, chau.